Muy bien. Iniciamos entonces este sector que ya anunció Claudia Benavente y vamos a continuar conversando sobre las elecciones, esta época post-electoral. Las elecciones judiciales del domingo 3 de diciembre que tuvieron una amplia participación de la gente. 84% de los 6,5 millones de ciudadanos habilitados para votar estuvieron presentes en las urnas el anterior domingo. Vamos a tener como invitado a Javier Zavaleta, diputado del MAS. Bienvenido, muchísimas gracias. No, porque pues a ti las gracias. Y teníamos que estar con don Wilson Santamaría, diputado de UD, pero no se presentó, a pesar de que él había confirmado. Le pedimos a nuestra colega Sandra Aliaga que se quede para que continuemos este diálogo y, bueno, además para hacer un contrapeso, ¿no? En el sentido de tener la versión desde el oficialismo, pero también tener un análisis, un cuestionamiento desde el otro lado. ¿Cómo evalúa las elecciones judiciales desde su posición? Bueno, mira, las elecciones judiciales, como cualquier proceso electoral donde participa la población, marca un momento. Es el reflejo de un momento de la población, lo que está sintiendo la población y se lo refleja en la cantidad de votos y en la forma en la que vota. Primero valoramos la cantidad de personas que han votado, ¿no? Es decir, pese a todo el boicot de la oposición a las elecciones judiciales, y pese a otros temas coyunturales alrededor de las elecciones judiciales, que haya habido tal cantidad de gente que ha ido a votar es indiscutiblemente una buena noticia y refleja una buena salud de la democracia en Bolivia. Segundo, de que la cantidad de votos, tanto los válidos como los nulos, también refleja una posición, un sentimiento de la población. Y respetamos desde los votos nulos, los votos blancos, los votos válidos por uno u otro candidato. Eso también le hace bien a la democracia, que la población pueda votar de la forma que vea conveniente, pero finalmente vote. Pero lo bueno es de que continuamos con la reforma a la justicia. La reforma a la justicia tiene varios temas que se van a abordar, se están abordando y se van a abordar, y uno de ellos era reemplazar a los actuales magistrados, y bueno, con esta elección vamos ya a reemplazar a esos magistrados para seguir con esta reforma a la justicia. Sandra, ¿tú crees que la gente cree en que se va a reformar la justicia a partir de estas elecciones? Todo indica, o sea, por lo menos lo que hemos escuchado por diferentes medios, haciendo un seguimiento de las redes sociales, guardando las distancias de lo que significan cada uno de estos espacios, hay poca credibilidad. Hay poca credibilidad en el método de elección, hay poca credibilidad en el procedimiento de la preselección de los candidatos, y hay poca credibilidad en la gente se aproxima a las urnas sin saber exactamente qué significa, cómo tiene que votar, no conoce a los candidatos. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho un trabajo muy importante de mostrar, pero uno escucha currículum tras currículum tras currículum, además el currículum aguanta todo, es muy difícil. Y diputado Zavaleta nos habla de la vocación democrática. Yo no discuto la vocación democrática del pueblo boliviano, el 85% es una maravilla que hayan ido, pero no olvidemos, ¿no es cierto?, que son elecciones obligatorias, o sea, es un acto obligatorio de la ciudadanía. Yo me pregunto, si no fuera obligatorio, si no voy a tener problemas en el banco o para viajar, si hubiera ido tanta gente a votar, porque obviamente hay una posición. Y
También cuando nos habla de lo saludable de que existan votos válidos y votos nulos, que está demostrando una posición, lo que nos queda claro también es en una elección donde hay 51% más o menos de votación de votos nulos, eso nos tiene que estar dando un mensaje. No es un mensaje homogéneo, pero sí hay una tendencia a decir algo está mal. Entonces la pregunta es, ¿qué estamos haciendo mal como pueblo boliviano, como administración de justicia, como poder ejecutivo, como poder judicial? Ustedes ya han hecho una evaluación, están haciendo esta evaluación al interior del partido, al interior del gobierno, al interior de la asamblea, pero una evaluación muy sincera. Bueno, hay que diferenciar las cosas, ¿no? Lo que ha sucedido el anterior domingo respecto a las elecciones judiciales es un asunto estrictamente del tema judicial. Nosotros vamos a hacer una evaluación del gobierno y de nuestro plan de desarrollo económico y social y de cómo está marchando el mismo proceso de cambio en enero, cuando el presidente haga su informe a la nación el 21 de enero. Pero ahora lo que sí hemos hecho es una evaluación de la justicia, y este voto nulo lo teníamos previsto en función a que es muy difícil decirle a la población que cuando después de que ha visto que la justicia no marcha, de que cada semana un fiscal o un juez están siendo encarcelados, cuando hay procesos que duran décadas, cuando salen videos, audios de fiscales o jueces cobrándole, incluido algunos investigadores policiales, etcétera. Después de toda esa basura, porque no se puede llamar otra cosa, pedirle a la población de que ahora el domingo vaya y vote y se olvide de todo eso y de ahí el avión arranca y todos nos vamos a hacer un mejor porvenir, es muy difícil. Y la gente ha transmitido su sentir de esa forma, votando nulo, en algunos casos votando blanco, y lo asumimos porque nadie ha dicho que la justicia andaba bien, nadie ha dicho que íbamos a olvidar toda esa basura que tiene la justicia en este momento con la votación de diciembre de este año. Entonces, lo asumimos y por eso mismo este proceso de transformación de la justicia tiene que continuar con los actuales magistrados, y confiamos que estos actuales magistrados van a ser un pilar de esta transformación de la justicia en los próximos meses y años. Vamos a hacer una pequeña pausa y al volver continuaremos con este tema. Muy bien, vamos a continuar después de esta pausa. Ha sido breve la pausa, así que podemos continuar. Quiero preguntarle, diputado Zabaleta, estas elecciones se han jugado más que solo la elección de los magistrados. ¿Cree usted en eso? No, absolutamente. ¿No? Porque todo el camino que hemos trazado para esta elección ha sido bien claro y absolutamente difundido. Aquí lo que se definía eran las elecciones judiciales. Evidentemente, cuando un elector va y deposita su voto, lo hace cargado de ciertas subjetividades y solo Dios sabe lo que está pasando en la cabeza de ese elector en el momento de emitir su voto. Pero tendríamos que tener un psicólogo en cada ánfora para saber exactamente lo que sucede. Por eso es que la democracia establece un sistema de votación donde se pone en juego el A, el B o el C, y el elector va y decide por el A, el B o el C. Pero el resultado del 51% de votos nulos, ¿no le dice algo más? Sí, es lo que te decía hace un momento. Lo que está clarísimo es de que la gente tiene una tremenda decepción por el sistema judicial y todo lo que implica la justicia en Bolivia. Y era muy difícil, y lo sabíamos nosotros, de que de pronto la gente olvide toda esa
historia de desastre de la justicia que no data de 5 años ni de 10, sino de décadas, y que de pronto vaya y, absuelto de eso, deposite su voto pensando en otra justicia. Era muy difícil. Y así sucedió. La gente votó en su gran mayoría muy descreída de la justicia y sin esperanzas de una justicia mejor. Pero nuestras responsabilidades, para eso estamos donde estamos, es continuar con esta reforma a la justicia. No podemos quedarnos ahí en el voto nulo o en el voto blanco, ¿no? Sandra, ¿qué más crees que se ha jugado en estas elecciones? Lo que pasa es que la votación ha respondido a diferentes corrientes, a diferentes pensamientos. Una es la que nos acaba de decir el diputado Zabaleta, pero claramente los sectores opositores días antes de la elección pidieron votar nulo para expresar el rechazo, por ejemplo, a la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional. Otra gente no tenía la más pálida idea por quién votar, porque eran unas papeletas donde aparecían, si no me equivoco, 54 candidatos que no los conocía. Obviamente la responsabilidad del Estado es informar y la responsabilidad de la ciudadanía es informarse. Pero esa es una práctica. He escuchado alguna posición en algún momento que todavía no están bien asentadas estas elecciones judiciales porque es la segunda versión. La primera fue aún peor. Y entonces con el tiempo, porque es un derecho del pueblo votar por los magistrados, esa es una posición. Pero por el otro lado, también ya se escuchan voces de por qué no se hace una iniciativa legislativa ciudadana para modificar la Constitución para que estas elecciones no respondan a elecciones populares, sino a otro tipo de proceso que nos garantice efectivamente un proceso de meritocracia, ¿no es cierto? Y en ese sentido también va la pregunta al diputado Zabaleta. En la comisión mixta de preselección de candidatos, ¿cuál era la posibilidad, el movimiento de cintura real que tenían los y las diputadas que, o sea, de la oposición, del UD, del PDC? ¿Por qué tan libremente se anima a decir la oposición que la preselección fue totalmente amañada por el MAS? El problema de la oposición es de que tiene... como es atomizada, es decir, tiene múltiples ahí actores y fracciones. Un día escuchamos una cosa y al día siguiente escuchamos otra. Es muy difícil tratar de decir esto piensa la oposición por ese fraccionamiento que tiene, porque si bien algunos han dicho lo que tú dices de que no se les ha permitido hacer nada, hay otros parlamentarios de la oposición, como el diputado Santamaría, por ejemplo, que estuvo aquí, o que tenía que estar aquí y no vino, votaron y calificaron a muchos de los postulantes, incluso algunos de los que han ganado tenían los puntajes más altos de parte de los parlamentarios de la oposición. Entonces, ahí es por eso que es tan difícil entender a la oposición. Pero en todo caso, la garantía de ese proceso ha sido el CV, ¿no? El CV, que podremos tener nuestras críticas al CV, que es el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana, es decir, la máxima instancia de las universidades públicas en Bolivia, incluida la Católica y la EMI, que le han dado, digamos, cierta independencia a todo este proceso, que estaba evidentemente cargado de partidos políticos. Y además, se le ha permitido en todo este proceso a la población hacernos llegar las denuncias que habían, porque si alguien por ahí se nos pasaba de que alguien había cometido un delito o estaba procesado por algo, se ha abierto a que cualquier boliviano pueda hacer llegar a la comisión denuncias respecto a cualquiera de los candidatos. Entonces yo creo que ese proceso, con sus altas y bajas, somos humanos, finalmente se han cometido algunos errores también ahí, pero se ha hecho, creo yo, las cosas como tenían que hacerse y al final han salido los mejores de todos los que se han querido, obviamente, postular.
Hay una tendencia al castigo a la militancia. No sé si usted está de acuerdo con esa mirada, pero dicen una de las reiteradas críticas de la oposición, ¿no? Y denuncias es que, no, ese que ha salido electo o esa que fue elegida era viceministra o era asesora y trabajó en el ministerio tal o trabajó aquí y allá. ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, lo que pasa es que la militancia es una figura jurídica también, ¿no? Es decir, no es solamente que a mí me gusta, qué sé yo, la presidenta o la canciller alemana Angela Merkel y por eso soy militante de su partido, no es así. Puedo yo tener alguna simpatía como que todos al final tenemos simpatía con alguien porque todos vamos a votar en un determinado momento de la elección. Pero la militancia como tal, eso sí está restringido absolutamente en autoridades judiciales. Es decir, si alguien ahorita puede demostrar de que uno de esos candidatos que ha ganado es militante de un partido político, pierde su... ¿Y fue? Había un tiempo que se puso, porque no íbamos a investigar 40 años atrás, pero hubo un tiempo, si no me equivoco era 5 años, antes no podía haber sido militante en ningún partido. ¿Y usted está de acuerdo con eso? Sí, porque esa variable que hemos introducido era práctica, porque no habían antecedentes en el órgano electoral de más atrás. Si tuviéramos un órgano electoral que tenga antecedentes de 50 años atrás de militancia, hubiéramos puesto tal vez los 50 años, pero el órgano electoral no podía certificar sino determinada cantidad de años y eso hemos aceptado. Pero entonces castiga la militancia, diputado. No. Es decir, de hecho, el militante es deshonesto y el no militante, que tiene sus posiciones clarísimas desde hace 50 años, ¿es honesto? Les tengo que interrumpir. Nos tenemos que despedir. Bueno. Muchísimas gracias. Nos despedimos hasta la próxima semana con Piedra, Papel y Tinta.